conoce de larga trayectoria al periodista, por supuesto, Ricardo Sevilla, a quien le doy una cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, Máximo. Qué gusto saludarte a ti, a la audiencia que nos ve y que nos escucha. Aquí para platicar justamente de este escritor español, porque en 1993 se nacionaliza español, el peruano nacido en Lima, y un personaje penoso, penosísimo, ya hacia el final de su carrera literaria, un sujeto que tuvo grandes glorias dentro de la literatura, particularmente dentro de la narrativa y también dentro del ensayo, pero que lamentablemente será juzgado, por lo menos en las últimas generaciones, por estas penosas declaraciones, como tú apuntaste muy bien, sumidas en la ignorancia. Ricardo Sevilla, periodista, el escritor peruano, ahora también nacionalizado español, se murió afirmando que López Obrador, el licenciado López Obrador, iba o pretendía reelegirse. Se muere también afirmando que en México se perfilaba una especie de maximato donde el licenciado López Obrador comandara, luego de su salida, los destinos del país. Se muere también, creo yo, en su ignorancia del avance en materia de derechos sociales, también en el avance de la estrategia de seguridad. ¿Por qué hoy los conservadores, por qué hoy público como expresidentes, el expresidente Vicente Fox, Felipe Calderón, Aguilar Camín, le lloran tanto a la muerte de Vargas Llosa? Bueno, estos personajes dentro del panorama intelectual son personajes anodinos, personajes ramplones. Ya no viven las grandes figuras intelectuales de Latinoamérica. Yo creo que Vargas Llosa, aunque nos duela reconocerlo, en algún momento fue parte de esa grey literaria en Latinoamérica, al lado de Gabriel García Márquez, al lado de Carlos Fuentes, al lado de Octavio Paz, de Miguel Ángel Asturias, etc. Sin embargo, hay que poner todo esto en contexto. Mario Vargas Llosa vivía ya al final de su carrera en una burbuja, no conocía bien la realidad latinoamericana. Él escribe La fiesta del chivo, que es una novela extraordinaria que retrata la dictadura de Leónidas Trujillo, justamente pues haciendo este recorrido que conforma la llamada literatura de la dictadura, donde se encuentra El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez, donde se encuentra el señor presidente Miguel Ángel Asturias. Entonces proviene de una generación que recelaba del poder total. Sin embargo, hay dos Vargas Llosas. El Vargas Llosa, aquel que en 1990, en el coloquio sobre la libertad, frente a Octavio Paz, habla frontalmente en las cámaras de Televisa y donde habla de la dictadura perfecta. Habla de la dictadura perfecta en 1990, frente a un auditorio pasmado. Entonces ese es el Vargas Llosa que creo que en todo caso valdría la pena un poco rescatar, que pone en contexto incluso a Juan Montalvo, el gran pensador ecuatoriano, que justamente es el autor de la dictadura perpetua. Él solamente le cambia ahí porque mucha gente dice, es que es el hombre que acuñó la frase de la dictadura perfecta, solamente cambió perfecta por perpetua, pero en realidad ellos recelaban del poder total. Hay que recordar que en 1990 incluso el propio Vargas Llosa contiende en unas elecciones allá en Perú. Él quiere ser presidente y las pierde justamente o injustamente, mejor dicho, frente a Alberto Fujimori. Sí. Llama muchísimo la atención que el presidente López Obrador en su momento haya dicho, yo respeto al escritor Vargas Llosa, gran pensador, pero fíjate, te voy a decir algo a ti, Máximo, y al auditorio que nos ve. Enrique Krause, Guillermo Sheridan y una élite que la conocemos por Letras Libres, iban a España a visitar a estos hombres de letras retirados. Visitaron a Vargas Llosa, allá en Madrid, donde tenía él residencia. Visitaron a Fernando Savater para llevarle estas tergiversaciones de la realidad. Entonces ellos, como vivían en su Torre de Babel, alejados de la realidad, compraron esa idea, una idea equivocada, y tú bien lo resumiste. Vargas Llosa lamentablemente
muere en la ignorancia, no conoce la realidad política ni social de México y lamentablemente pues ese va a ser el retrato que nos quede de él. Estamos hablando con el periodista Ricardo Sevilla y, estimado Ricardo, el escritor Vargas Llosa decía que la dictadura perfecta mexicana había, entre otras cuestiones, adoptado o secuestrado a la intelectualidad, a las personas pensantes. Cuando Vargas Llosa da esta declaración o hace esta modificación a la frase de dictadura perfecta, pues bueno, gobernaba lo mejor de lo peor de la época neoliberal. Y tengo la impresión que cuando dice que la intelectualidad fue secuestrada o adoptada o, digamos, invitada a la dictadura perfecta, se refería, entre otros, a Krause, a Aguilar Camín. Y bueno, en esa mesa también estaba Octavio Paz, que en algún tramo de su vida fue, digamos, como puesto o colocado cercano a las élites. Sí, bueno, precisar que no se refería a Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause, Máximo, porque esos personajes en aquella época eran simples maleteros de los grandes intelectuales de la época. Imperaba la revista Vuelta, que dirigía Octavio Paz, todos estos intelectuales que eran respetados por el propio Octavio, que eran Gabriel Said, Tomás Segovia, Alejandro Rossi, etcétera, pero Enrique Krause era solamente un administrador, un peón, valga el término, pero solamente era un mandadero y un encomendero. Vargas Llosa en ese momento no lo tenía ni siquiera en el radar. Héctor Aguilar Camín era un personaje anecdótico en la revista Nexos, que dirigía y fundó el llamado jefe Enrique Florescano, un historiador con sus bemoles. Se dirigía exclusiva y específicamente a los jefes de ellos, a Carlos Fuentes, a Octavio Paz, por eso no cayó tan bien. Lo que hereda Enrique Krause es solamente el patio trasero de una intelectualidad que convergió con diferentes pensadores alrededor del mundo, pero no se refería a ellos, aunque hoy estos personajes se declaran y se declaman herederos de esa tradición. Lo cierto es que no lo son ni remotamente, no tienen la formación rigurosa y en temas históricos, intelectuales, filosóficos, literarios, mucho menos periodísticos, y lo que hoy tenemos nosotros es un cúmulo de personajes que han irrumpido en la academia por colgarse de esa fama. A mí me parece muy valioso esta intervención de Vargas Llosa en ese momento, porque se lo dice al PRI. Se lo dice al PRI, que los tenía efectivamente comiendo de su mano, se sabía perfectamente, y si no, cabría recordar el texto de los periodistas que escribió un gran periodista mexicano, que fue Vicente Leñero. Ahí él da cuenta de esta relación que había entre los intelectuales y el poder, de esta relación que había entre los periodistas y el poder. Estos personajes que hoy consideran en algunos sectores tutelares no son más que personajes de segunda mano, personajes que pasarán ahí en la historia como los teloneros de una generación que se perdió. Bueno, pues es interesante que lo digas, estimado Ricardo, como siempre, con los datos duros, ¿no?, de lo sucedido en la vida pública, porque, bueno, en ese contexto, claro que había una intelectualidad cooptada por el gobierno, cooptada por el PRI, simple y llanamente. Y bueno, que no figuraban, como ahora sí que figuran, y es el mismo Aguilar Camín. Tenemos el tuit, a ver si lo podemos proyectar, quien dice: murió Vargas Llosa. Difícil imaginar una vida de escritor más plena, una vida a secas más plena, novelista único, intelectual público, sin par en la lengua castellana, crítico literario de registros universales y hombre libre, sin fronteras. Se va y queda como pocos, dice Héctor Aguilar Camín, tras darse a conocer la muerte de Vargas Llosa. Eso sí, con muchas faltas de ortografía. A ver si la podemos replicar. Ahí está, ¿no? Parece que no estaba, digamos, sí, con pocos como Vargas Llosa, porque ciertamente Aguilar Camín
no pudo redactar bien un tuit para, bueno, hablar sobre el deceso de este escritor. Y en los últimos momentos de su vida decía Vargas Llosa que el presidente López Obrador era un populista y llamaba al pueblo de México a rectificar, a darse cuenta de que se habían equivocado con su voto. Y por otro lado, aplaudía, celebraba, bueno, ponía como héroe a Ernesto Zedillo Ponce de León, toda vez que, a decir de Vargas Llosa, él había democratizado a México, había abierto la puerta de la democracia en México sin darle crédito al pueblo. ¿Tú qué dices? Que está completamente equivocado Héctor Aguilar Camín. Por supuesto que Vargas Llosa tenía no solamente pares en la literatura latinoamericana y en la literatura de habla hispana, tenía personajes que fueron mucho más importantes que él dentro de su misma generación, de esta generación llamada el boom, que era además una generación machista, si cabe el término, porque si tú te das cuenta, eran puros hombres los que conformaban esa generación del boom, y había escritores notabilísimas como María Luisa Bombal, dentro de a la cual sacaron, porque no era José Donoso, no era Carlos Fuentes, no era Onetti, no era Vargas Llosa, etcétera, la sacaron. Ahora, novelista único. Novelista único, pero ni remotamente. Aquí en México podríamos barajar algunos nombres que serán mucho más relevantes que el propio Vargas Llosa en estas novelas que a ellos les parece tan importantes como Palinuro de México o como Noticias del Imperio de Fernando del Paso. Por supuesto que Aguilar Camín está pensando, yo creo, en su mediocre carrera literaria, que tuvo un atisbo ahí con Morir en el Golfo, La Guerra de Galio, pero de ahí en fuera un personaje mediocre que se encargó de adular a Carlos Fuentes apostándole ahí. Debo decirte, y a la audiencia que nos ve y que nos escucha, que Octavio Paz no quería a Héctor Aguilar Camín. Héctor Aguilar Camín da una declaración terrible en un periódico brasileiro, en Folha de Sao Paulo, y ahí dice que es un viejo mediocre y achacoso. Lo dice con todas sus letras. Saqué yo en algún momento una nota periodística sobre este tema, y Octavio Paz no lo quería. A la muerte de Octavio Paz, Enrique Krause lo primero que hace es correr a reunirse en una cancha de fútbol en el Centro Rayo con Héctor Aguilar Camín. Krause y Aguilar Camín eran amigos en la época estudiantil, después se hicieron enemigos y Octavio no lo toleraba. Pero cuando muere Octavio, lo primero que hace Enrique Krause, y se dice poco, es traicionar su memoria, porque va y se reúne con este personaje. No lo cuento yo, no es una anécdota, está en un libro que se llama Estrella de 5 Picos, que escribió Malva Flores, una poeta y biógrafa amiga de Octavio Paz. Entonces ahí está la información. Yo creo que estos personajes que salen, lloran, se desgarran las vestiduras por un personaje como Vargas Llosa, tienen una formación mediocre en temas literarios, y por supuesto que están tratando de llevar estas flores podridas a la tumba de Vargas Llosa. ¿Vargas Llosa estaría contento de haber muerto en Lima como murió? Yo creo que no, porque hacía mucho tiempo que no visitaba Perú, lo hacía de manera esporádica. Él prefería ser el Marqués de Vargas Llosa, un personaje que lamentablemente, pues los mejores libros que los tuvo, La ciudad de los perros, Conversación en la catedral, La guerra del fin del mundo, quedarán ahí empolvados. Hacia el final de su carrera, una carrera mediocre, y se enojarán ahí en Letras Libres, pero ese puchero también quedará en el orden de lo anecdótico. Vargas Llosa afirmaba desde el inicio, desde la elección del presidente López Obrador, y en los últimos momentos del mismo, que era un populista. ¿Tú qué dices? No, para nada. No hay que confundir el populismo con lo popular. Populistas fueron muchísimos personajes auténticamente dictadores. ¿Hubo dictadura en Latinoamérica? Por supuesto que sí. Hay que recordar la dictadura de Gaspar Rodríguez Francia en Paraguay, que la noveló incluso un escritor mucho más notable que Vargas Llosa, en Yo, el Supremo. Hay que recordar la dictadura guatemalteca, que noveló otro escritor mucho mejor que Vargas Llosa, Miguel Ángel
Ángel Asturias, en El Señor Presidente, y aquí mismo René Avilés Favila escribió El pobre solitario de Palacio, una novela también que podríamos colocar dentro de estas novelas o este subgénero de la novela de dictadores. Populista no era ni fue Andrés Manuel López Obrador, sino un personaje en contacto con su pueblo, un personaje que recorrió cada municipio de este país, no una vez, 2 veces, y amenazaba con recorrerlo en 3 ocasiones. Yo creo que no tenía él, siendo un escritor, paradójicamente, conciencia de la fuerza de las palabras que estaba empleando. Son ocurrentes, Máximo, lamentablemente, y lanzan estos petardos como si con ellos fueran a destruir un legado como fue el del presidente López Obrador. Tú coincides, estamos hablando con el periodista Ricardo Sevilla. Ricardo, ¿tú coincides con esta declaración que dice que era mejor escritor que político? Sí, por supuesto. Fue un político mediocre. Insisto, esta ruta que él platica incluso en sus memorias, él tiene un par de libros de memorias, como Pez en el agua se llaman, y ahí él va relatando. Incluso Octavio Paz lo ayudó. Fabien Bradou, una crítica literaria, iba a hacer una crítica justamente muy fuerte sobre la fiesta del chivo en la revista Vuelta. Octavio Paz le dijo a Fabien que no la publicara porque eso iba a afectar la trayectoria política de su amigo Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa trató desde llegar a la presidencia de Perú, pero no lo trató de hacer desde la izquierda. El partido por el que iba, que era una coalición, era centro derecha. Quienes lo quieren presentar como un personaje de izquierdas, nunca lo fue. Estos personajes se criaron en un cuna de oro, estudiaron en universidades en el extranjero y formaban parte de una grey. El mismo Vargas Llosa lo reconoce en su primera novela, que es justamente La ciudad y los perros, en el Leoncio Prado, que era un colegio militar donde iban los hijos de personajes influyentes. Nunca fue del pueblo, así que se equivoca y se equivocó en todas sus opiniones políticas. Y te voy a decir, ya para cerrar esta parte, Vargas Llosa sí fue un buen escritor, desde luego, pero solamente a la mitad de su carrera. Después de el elogio de la madrastra, periclita hasta irse hasta el fondo, lo que tenemos en la última época, esta novela sobre el Celta y estas cosas, me parecen de lo peor, y yo creo que no van a sobrevivir una relectura. Estamos hablando con el periodista Ricardo Sevilla, a quien, por supuesto, en el chat te mandan muchos saludos. Luisa B. dice: Ricardo Sevilla, un máster. Lupita Banda dice: gracias, maestro Sevilla, por andar acá también. Rubén Medina, un saludo al gran maestro Ricardo Sevilla. Por aquí vi uno de Ale Celio que dice: maestro Sevilla, saludos, siempre un gusto escucharte. Entre otros, muchos saludos que te mandan en el chat. Ahora, si me lo permites, pedirte tu opinión sobre 2 cosas que tienen que ver, sí, con Vargas Llosa, porque criticó siempre a la transformación de buscar ser una dictadura, o de buscar ser, o más bien de tildar al gobierno del presidente López Obrador de autoritario, porque en el Congreso había una mayoría legítima y legalmente constituida. Fíjate, esas mayorías le permitieron al pueblo de México participar. Dice la literatura, en términos de lo que es la democracia, que un pueblo no es más democrático por el porcentaje de participación en una elección constitucional, sino por la capacidad que tiene el pueblo de decidir sobre la toma de decisiones específicas de la vida pública, como puede ser la revocación de mandato, la consulta popular. Por supuesto, queda pendiente la figura del referéndum en el Estado mexicano, pero el presidente López Obrador también trae a la mesa la elección del Poder Judicial. Sin embargo, Vargas Llosa acusaba de autoritarismo por el uso de las mayorías que legal y legítimamente se constituyeron.
preguntarte un poco, van hiladas las dos cosas, porque justo hablando de la reforma al Poder Judicial, que hoy es ley vigente y que ya tiene a los jueces, ministros, personas que buscan ser juzgadoras, pues en las calles. Algo que sí no habíamos visto, algo inédito, hemos visto de todo. Gente que baila, gente que come chicharrones, gente que va a los mercados, gente que hace muchas entrevistas, pero no va al pueblo, no va a la calle. ¿Tu opinión sobre esta perspectiva que tenía Vargas Llosa de acusar al gobierno mexicano por tener mayorías legales y legítimamente constituidas? Y por supuesto, ¿cómo has visto ahora el proceso de elección judicial que estamos viviendo en México? Bueno, uno de los grandes referentes de Andrés Manuel López Obrador fue el sociólogo Paulo Freire, brasileiro él, que hablaba justamente de educar para transformar. Cuando nosotros acudimos a la pedagogía del oprimido, que es la obra cumbre de Paulo Freire, vamos a encontrar muchas de las motivaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un pueblo que se educa es sinónimo de transformar la realidad. Y la realidad que se buscaba transformar en aquella época y que recupera el presidente López Obrador es justamente darle participación al pueblo. Pero en la derecha y en la ultraderecha le tienen urticaria al pueblo, le tienen rechazo. Son conceptos muy paradójicos porque ellos hablaban de democratizar, pero sin la participación del pueblo, lo cual lo sitúa en las antípodas y en la contradicción. A mí me parece que Vargas Llosa estaba empachado de literatura. Qué bueno que haya escritores empachados de literatura, pero no conocía la teoría política, estaba muy alejado de ella, y si lo hubiera hecho, hubiera recordado cuál era la tradición que recorrió el presidente López Obrador, que además era muy rica. Tenía a Lev Tolstoy como sus referentes, fue un gran lector de sus diarios. Otra de las frases del presidente López Obrador la encontramos justamente en la frase completa de León Trotsky. Vamos a situarnos del lado correcto de la historia, que fue el discurso, parte del discurso que dio León Trotsky tras el triunfo de la Revolución rusa, que incluso le robó el protagonismo a Lenin, pero no lo conocía Vargas Llosa. A mí me parece que fue un hombre preocupado por el estilo, por el buen decir, por que la novela fuera redonda, que tuviera frases interesantes, pero el hecho de que un personaje haya sido un buen escritor, un gran artista, no significa que necesariamente tenga que ser ni un buen pensador, ni un pensador político, ni un teórico político, ni un actor político. Y eso fue justamente lo que le faltó a Vargas Llosa. No fue uno de los personajes decimonónicos que él hubiera querido ser, a la altura de nuestros grandes liberales, que ellos sí ejercían la poesía, la crónica, el periodismo, la política, que él hubiera querido hacer. No fue Francisco Zarco, no fue Guillermo Prieto, no fue Ignacio Manuel Altamirano, no fue el Nigromante, no fue ninguno de estos personajes, que hubo una época en que estos sí fueron faros alumbradores, pero Vargas Llosa fue oscuridad de Perú, luz, falsa luz en España, y yo creo que eso lo van a padecer sus libros. La idea que retomo sobre qué es la democracia o cómo es que un pueblo es más democrático, ahora lo recuerdo, mis clases de teoría política, justo de Norberto Bobbio, quien decía que un pueblo no es más democrático por el porcentaje de personas que votan en la elección para presidente de la República, sino cuántas oportunidades tiene el pueblo de tomar decisiones, revocación de mandato, insisto, referéndum, consulta popular y ahora la elección judicial. Democracia es ver a jueces, personas juzgadores, Ricardo, que bailan en TikTok. ¿Eso es democracia? No, por supuesto que no. Sin embargo, sí es un inicio de ver participar a personajes en la absoluta desesperación, en el desconocimiento de lo que significa buscar al pueblo, buscar el voto. Vemos a muchos personajes, como tú bien apuntaste, que comiéndose un chicharrón, que dándose, como dicen en mi barrio, baños de pueblo. Pero es un inicio. A mí me parece fantástico que este panorama
haya logrado que esos personajes que nosotros vislumbrábamos en una burbuja estén saliendo, tratando de conocer y que los reconozcan, que conozcan sus propuestas. Se han encontrado muchos personajes con el rechazo, me lo han dicho en entrevistas. Nosotros pensábamos que era muy fácil llegar y que hablar con la gente, y la gente les dice no, porque hay un rechazo casi congénito a los juzgadores en este país. Entonces, el hecho de que los vayamos a elegir, seguramente nos vamos a equivocar y vamos a elegir a un juez, un magistrado, un ministro, que a la vuelta de los días digamos, mejor no lo hubiéramos llevado ahí, pero va a haber también la posibilidad de que esos personajes ya no continúen. Va a haber no solamente estas figuras del tribunal que se va a encargar de fiscalizar y de observar su trabajo, sino además la gente va a estar. Yo nunca me hubiera imaginado, ya no te digo el sexenio pasado, sino hace 10 años, a Góngora Pimentel, por ejemplo, un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con múltiples señalamientos, saliendo a que lo reconociera el pueblo. Andaban en burbujas, en camionetas blindadas, andaban en helicópteros, andaban en yates lujosos. Sí. Y bueno, esto me parece inédito, pero también de celebrar. ¿Tú ya sabes por quién vas a votar? Fíjate que yo estoy perfilándome ya por qué personajes podría yo votar, pero es un tablero vivo. Y estoy moviendo mis piezas, de pronto coloco a uno y ya veo ciertas acciones y lo saco. Yo creo que esa es también la gran ventaja de que en este tiempo los vamos a conocer un poco mejor. Estamos viendo algunos que están haciendo asociaciones con sindicatos, estamos viendo que quieren llevar votos el día de... Y a mí eso me parece también de encender las alertas. Así que yo invito a la gente a que esté muy atenta y que solita, que no necesariamente con la guía de un intelectual aparatoso o de un periodista que diga que tiene los datos duros, se deje guiar, sino que los busque. Hoy la gente puede buscar casi en cualquier lugar y va a encontrar la información y a partir de ahí va a ejercer su criterio y va a razonar su voto. Un voto informado vale por mucho, Máximo. Que eso es justamente la crítica que has hecho a lo largo de esta entrevista, que te agradezco mucho, de esta intelectualidad del pasado que pretendía imponer ideas a partir, pues desde las alturas de la televisión, de la radio, de las grandes revistas, y que hoy afortunadamente las benditas redes sociales pues les han dejado en un espacio, digamos, un espacio muy acotado, donde su voz ya no es la que solía ser antes. Estimado Ricardo Sevilla, periodista, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy para hablar de este tema. Esta es tu casa, sé bienvenido siempre, donde te podemos ver, escuchar y seguir. Muchísimas gracias a ti por la deferencia y al público que nos ve y que nos escucha. Me puede seguir usted pues prácticamente donde sea que me encuentre, porque ando de arriba para abajo, pero fundamentalmente estoy en Datos Duros Podcast. Échele un ojito ahí, estamos teniendo 2 episodios por semana. Estoy todos los días en el espacio de Vicente Serrano en Sin Censura por las mañanas a las 10 de la mañana aproximadamente. Escribo en el diario Basta, lo preferí a Letras Libres, donde también en algún momento escribí, pero todo mundo tenemos nuestros defectillos y uno de esos fue haber incursionado en los medios, que no me arrepiento porque los conocí perfectamente. Y muchísimas gracias, Máximo. Bueno, que siempre es mejor pues ponerlo sobre la mesa, ¿no? Yo ya luego, ves que luego en Twitter sacan así de, pero ¿por qué no dices que trabajaste en Letras Libres, que escribiste en Letras Libres? Pues aquí lo dices de frente y no. Es que yo tengo 50 años, Máximo, y entonces en aquella época, pues, ¿qué más me hubiera gustado que escribiera en un medio independiente? No había Twitter, no había Facebook, no había redes sociales, no había nada de eso. Y empezamos temprano, a los 18 años, y entonces, pues, no solamente escribí en Letras Libres, escribí en La Jornada muchos años, escribí Novedades, Desaparecido, Ovaciones, Milenio, la revista cuando existía, en muchos lados. Pero hoy estamos, como siempre me gustó estar, del lado correcto de la historia, creo, y del lado de la libertad.
Eso, pues te agradezco muchísimo, Gracias estimado a ti. Ricardo, siempre bienvenido a este espacio. Gracias. Y gracias a ustedes que se quedan en esta transmisión, en este noticiero totalmente en vivo. Vamos a un pequeño corte para despedir a nuestro invitado y ya volvemos.